Permítame mencionar algunas cosas de esa vida que tenemos con nuestro Señor y anhelo que Dios imprima estas cosas en su corazón. Primero, el caminar con Dios es una vida de fe. Veamos el capítulo 5 del Génesis. Esto es muy interesante porque en ese capítulo tenemos la historia sobre la cual habla el libro de Hebreos. De muchas maneras, el capítulo 5 de Génesis parece la sección necrológica de un periódico. Mire, por ejemplo, el versículo 8. Y fueron los días de Set 912 años. Eso es un tiempo muy largo para vivir, pero note cómo termina. Y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años, mucho tiempo. Y murió. Vean lo que dice el versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y ahora el versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. De cada uno de ellos se dice, y murió, y murió, y murió. Vaya qué monotonía, ¿no le parece? Pero quiero que note un nombre que sobresale como una gardenia en este desierto de muerte. Mire el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice que murió. Fue arrebatado, fue llevado directamente al cielo. Ahora, ¿qué es lo que pone en evidencia esa vida? Primero, que la vida que camina con Dios es una vida de fe. Leamos nuevamente Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vea lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es que Enoc agradó a Dios? El versículo 6 tiene la respuesta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Caminando con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo en Dios. Así que la vida de un caminar con Dios es sencillamente una vida de fe. Pero, ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe? Bueno, la obtuvo de la palabra de Dios. Esa es la forma en que yo la obtuve. Esa es la forma en que usted la obtiene. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora escúcheme atentamente. Usted nunca tendrá la fe aparte de la voluntad de Dios. La fe no está adivinando la voluntad de Dios. La fe es aprender la voluntad de Dios y creer a Dios. Fe es escuchar la voz de Dios y creerla. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra puede ser por medio del Espíritu Santo, puede ser a través de las páginas de las Escrituras, pero no es algo que usted lo dice y lo reclama. Dios habla y usted lo cree. Usted lo cree. Eso, mi amigo, es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Desea usted caminar con Dios? Espero que sí. Entonces usted tiene que experimentar el caminar por fe. Algunas veces leemos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y decimos, ¿qué sabían ellos? No sabían nada entonces. Gente rústica, ignorante, arando con azadones. No tenían televisión, ni computadoras, ni internet. ¿Qué sabían ellos? Se sorprendería el saber lo que Enoc, el séptimo hijo de Adán, sabía. Por ejemplo, ¿sabía usted que Enoc fue un profeta? Anote al margen Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares. Amigo, piensa en esto. Aquí está un hombre, solo 7 generaciones después de Adán, profetizando la segunda venida de Jesucristo.
Verá, el libro de Génesis es el semillero de toda la Biblia. Puede ver el Calvario al estudiar a Abel. Y ahora ve la segunda venida de Jesucristo al estudiar a Enoc, quien proféticamente dice, el Señor viene y viene seguido por los ejércitos del cielo. Habla de ese glorioso tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a todos sus redimidos, que ahora están en el cielo con Él, de regreso a la tierra para la batalla de Armagedón. ¿No es eso algo maravilloso? Bien, Enoc tuvo fe. ¿Dónde obtuvo esa fe? ¿Cómo la escuchó? ¿Quién le enseñó a Enoc? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? Sabía que Enoc fue contemporáneo de Adán. Sabía que Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse la clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán? ¿Puede imaginarse a Dios compartiendo gloriosas verdades con Adán? Adán supo todas estas cosas, y Adán y Enoc fueron contemporáneos y vivieron como tales. Al estudiar la Biblia, usted va a descubrir que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años de edad. Usted piensa, ¡uy, qué viejo! Permítame decirle que estaba en la primavera de su vida. Recuerde que Adán vivió 930 años. Él y Enoc caminaron juntos por 308 años. Piensa en todas las cosas que seguramente Adán le enseñó a Enoc acerca de la palabra de Dios. Ya me imagino a Enoc diciendo, Adán, ¿cómo te sentías en el Edén? ¿Qué sentías cuando tú y Dios caminaban juntos en el jardín? Y puedo ver a Adán con lágrimas en sus ojos y un temblor en su voz respondiendo, Enoc, el caminar con Dios era... Era simplemente maravilloso. Juntos caminábamos por las florecidas praderas, cruzábamos exuberantes bosques, ascendíamos nevadas montañas, bebíamos las frescas aguas de cristalinos arroyos. Oh, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Y Enoc escuchaba a Adán. Y ahora Enoc es un profeta de Dios, caminando con Dios. Pregunta. ¿Quiere usted caminar con Dios? Quiero decir, ¿quiere usted en verdad caminar con Dios? No hablo solo de asistir a una iglesia, no hablo de solo saber los hechos en forma literal o académica. Quisiera que Dios sea más real para usted que la persona que está ahora mismo junto a usted. Eso es posible. Por lo tanto, ponga atención. Este caminar con Dios empieza con fe. Todo este capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó a Dios. Segundo, el caminar con Dios no es solo una vida de fe, sino que se transforma en una vida de compañerismo. Usted da el paso de fe y camina en compañerismo. La Biblia dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y en Hebreos 11:5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Enoc y Dios, caminando mano a mano en íntima comunión y compañerismo. Amigo, ¿tiene usted esa clase de compañerismo con Dios? Yo la tengo. Lo digo no para vanagloriarme, sino para alabar al Señor. Se lo digo, y Dios sabe que no es una exageración. Jesucristo es tan real para mí, como reales son los miembros de mi iglesia, y como son reales ustedes que me escuchan. Le conozco, Él es real para mí. El apóstol Pablo escribió, yo sé a quién he creído. Note que él no dijo, yo sé en quién he creído. Esa es la forma en que mucha gente cita ese versículo erróneamente. Pablo no quería una preposición entre él y Cristo. Yo sé a quién he creído. No dijo, yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que las sabía, pero dijo, conozco a Jesús. Usted puede saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocer a esa persona. Pero en relación con el Señor Jesucristo, usted tiene que llegar a conocerle íntimamente. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo. En Amós 3:3 leemos, andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Ya note al margen el siguiente versículo. Es uno de los grandes versículos en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quiere usted saber lo que es bueno? ¿Quiere usted escuchar algo bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios está diciendo, muestra misericordia a la gente, sé justo y camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y algunas personas dicen, bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mi amigo, si Dios lo único que quiere es servicio, Él puede utilizar ángeles. Ellos harían un mejor trabajo que nosotros, siempre obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con poder. Pero Dios no quiere un mero servicio. Por supuesto que debemos servirle, pero Él no nos creó para eso. Otros dicen, Dios quiere eruditos y quiere que aprendamos todos los hechos acerca de Él. No, pero Él sí quiere que estudiemos. Dios no tiene ningún respeto para la ignorancia como resultado de la ociosidad. Pero entonces, en definitiva, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere caminar con usted. ¿Por qué lo creó? Lo creó a su imagen para poder tener compañerismo con usted. ¿Sabía que usted puede saber mucho acerca de Él y, sin embargo, no conocerle? Voy a leer para usted parte de un ensayo escrito por un estudiante de 17 años en un colegio cristiano. El ensayo se refiere a Jesús. Al escucharlo usted probablemente dirá, ese es un buen ensayo. Pero de antemano le voy a decir quién lo escribió para que usted lo vaya evaluando. Lo escribió Karl Marx, el fundador del comunismo ateo. El hombre que escribió ese maléfico libro El Capital, el hombre que ha causado más miseria, más derramamiento de sangre, más odio, más violencia, más división que ningún otro hombre. Sin embargo, Karl Marx escribió lo siguiente cuando tenía 17 años de edad. Escuche. Si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observamos la chispa de la divinidad en su pecho. El entusiasmo por aquello que es bueno, la lucha por sabiduría, el anhelo por la verdad está sofocado por las llamas del deseo y la avaricia. El celo por la virtud se vuelve agonizante por la tentadora voz del pecado y se torna en una burla tan pronto como sentimos el impacto total de la vida. Nuestros corazones razonan y la historia de las palabras de Cristo nos llaman fuerte y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria y sin Él seremos rechazados por Dios. Porque Él es el único capaz de liberarnos.
Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino. Con bravura se opondrá a las tormentas de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados, porque ¿quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? Mi amigo, ¿cuál es el problema con este ensayo de Marx? Absolutamente ninguno, en cuanto se refiere a la verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo en historia o geografía, él hubiera hecho también un excelente trabajo porque tenía una mente brillante. Él sabía las respuestas, pero no conocía a Jesús. Por eso fundó el comunismo ateo. Se puede imaginar a una persona sabedora de todas estas verdades y sin embargo no conocer al Señor. Usted puede estar escuchando este mensaje y en un sentido entender cada palabra que digo y sin embargo no conocer al Señor. Dios le hizo para que usted tenga comunión con Él. Es una vida de íntimo compañerismo y usted camina con Él y Él camina con usted y usted oye su voz. Amigo, ¿camina Dios con usted? ¿Puede usted escuchar su voz? Quiero decir, ¿es Jesucristo real para usted cuando va rumbo a su trabajo? Cuando tiene que bregar con sartenes y ollas en la cocina. Cuando está sentado frente a su escritorio. Cuando está en la cancha de juego. ¿Sabe que Jesucristo es real para usted? Lo será cuando usted camine con Él. Algunas veces la gente actúa de diferente manera cuando está en la iglesia. Ahora, escúcheme con atención. En la iglesia, cuando alguien está predicando, usted debe estar en silencio. Cuando se canta, usted se une a todos en los cánticos, pero no cambie su personalidad, no se vuelva súper místico de pronto porque está en la iglesia. Ahora somos santos, santos, santos a la fuerza. No. Un creyente es perfectamente natural y naturalmente supernatural, supernaturalmente natural y naturalmente supernatural. Lo confundí. Lo que estoy diciendo es simplemente esto: no cambie. Algunas veces me invitan a predicar en otras congregaciones y ahí estamos sentados, el pastor de la iglesia y yo como pastor invitado, y los dos estamos conversando normalmente. Luego él se levanta, se acerca al púlpito y dice: amados hermanos, pero cambia su voz y suena como si tuviera una pepa en la garganta. Algunas veces a la gente no le gusta ir a la iglesia porque los demás no dejan de conversar y suenan como pajaritos en un árbol, y luego piden silencio porque hemos venido a adorar. Cuando usted se encuentra con sus hermanos y hermanas en Cristo, demuestre su felicidad. No hay nada de malo en eso, pero usted dice: pienso que debemos estar quietos y saber que Dios está en su santo templo. ¿Cierto? Hay un tiempo para estar callados. Hay un tiempo para gritar. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para reír. Eso es lo que leemos en el libro de Eclesiastés. Hay momentos cuando debemos ser exuberantes en nuestra adoración. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos. Los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Hay momentos cuando debemos estar sobre nuestro rostro, arrodillados delante de Dios. Todas estas cosas son verdaderas, pero el punto es que debemos ser naturales. No piense que la fe es algo que nos ponemos cuando vamos a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que debemos caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un caminar constante. En el mensaje anterior vimos que el caminar con Cristo es en primer lugar una vida de fe. Y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, el caminar con Cristo implica una vida de íntimo compañerismo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero no solo es una vida de fe y de íntimo compañerismo, sino que en tercer lugar es una vida que da frutos.
Uno de los versículos que personalmente me motiva mucho es el que dice, iba Jesús haciendo el bien. Algunas veces oro, Señor, hoy no tengo nada en mi agenda, solo permíteme ir haciendo el bien. ¿Por qué Enoc fue tan fiel? Fue fiel por 300 años. Veamos Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años. Eso es 109,500 días. Buenos días, malos días, días cálidos, días fríos, con nieve, lluvia, ventiscas, sequías, inundaciones, guerra, paz, oposición. Caminando siempre con Dios, sin desmayar, sin dudar. Hay una constante fidelidad en su caminar. De paso le diré que la vida de Enoc no transcurrió en un monasterio. Si lee la vida de Enoc, él tuvo una familia, tuvo hijos. Sin duda tuvo un trabajo, una casa, un negocio, y no vivió en una época fácil. Cuando Enoc caminó con Dios, lo hizo en un tiempo conocido como los días de Noé. Violencia, vicios y maldad eran tan desenfrenados que Dios decidió destruir el mundo por medio de un diluvio. En los días de Noé, Enoc caminó con Dios. En los días de fuerzas demoníacas, Enoc caminó con Dios. Ahora, mi amigo, tal vez usted diga, pastor, es para usted fácil decirlo porque es un pastor, pero usted no sabe en dónde trabajo, usted no sabe cómo está mi hogar, es para mí muy difícil el caminar con Dios. Amigo, es difícil para cualquiera el caminar con Dios si es que solo lo hace en su propia fortaleza. Usted mira una planta atómica y tenemos electricidad gracias a esa planta atómica. Alguien dice, esa planta genera poder. Y en un sentido verdadero así es, genera poder. El poder es la energía atómica que es liberada. El poder que hay en mi vida es debido a que Dios libera su poder en mí, para que pueda caminar la vida cristiana día a día. Yo no podría ser fiel si no fuera por el Señor en mí. Enoc caminó con Dios. Es Dios que camina con usted, que le da poder sobre cada demanda de la vida cristiana, que es una demanda del Dios que camina con usted día tras día. Espero que usted crea esto. Es una vida de fe, es una vida de compañerismo, es una vida de fidelidad. ¿Es usted fiel? ¿Está caminando con Dios? Espero que cuando volvamos a estar juntos por medio de estos programas, usted haya caminado fielmente con Dios. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos alegres, todo tiempo es tiempo para caminar con Dios. Esto es verdaderamente vida, porque es una vida de fe, una vida de comunión, una vida de fidelidad, y también es una vida fructífera. Desea que su vida cuente delante de Dios, entonces camine con Dios. Es una vida fructífera. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Qué clase de testimonio tuvo Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es ser fructífero. Él agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué fue Enoc tan fructífero? ¿Qué había en su vida por lo cual fue hecho profeta? ¿Sabía usted que él tuvo una crisis en su vida? Y después de esa crisis, él comenzó a caminar con Dios. ¿Sabe cuál fue la crisis? Llegó a ser papá. Leamos lo que nos dice Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tuvo su primer hijo, un pequeño bebé llamado Matusalén.
Y cuando ese niño nació, Dios le habló a Enoc en forma muy especial, y Enoc comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. Permítame decirle algo. Si usted tiene hijos y tiene también cerebro y corazón, esto le acercará a Dios. ¿Sabía eso? Lo acercará a Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Ha pensado alguna vez en el significado del nombre Matusalén? Aparte de este Matusalén de la Biblia, ¿cuántos niños conoce usted con ese nombre? Yo, por lo menos, no conozco a ninguno. Sin duda los habrá, porque hay padres que ponen a sus hijos nombres muy extraños. Pero los nombres bíblicos tienen un significado especial, y Matusalén significa, cuando esté muerto, será enviado. ¿Se imagina a alguien poniendo a su hijo por nombre, cuando esté muerto, será enviado? ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo a Enoc, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y Enoc preguntó, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Y Dios le dijo, ¿ves este pequeño bebé? Se refería a Matusalén. Cuando muera, será enviado. La Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Recuerde que Enoc fue un profeta. Y Dios le dijo, ¿ves este pequeño bebé? Cuando muera será enviado. Se sobreentiende que el diluvio será enviado, así que cada vez que el pequeño Matusalén se enfermaba o le daba fiebre, Enoc se preguntaba si el tiempo para el diluvio había llegado. Cuando muera, será enviado. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esto explica el misterio. Matusalén vivió más que ningún otro hombre en toda la historia, 969 años. ¿Está listo para un rompecabezas? ¿Quién es el hombre más viejo que ha vivido y que murió antes que su padre? No lo piense tanto. Fue Matusalén. Él murió antes que su padre porque su padre, Enoc, nunca murió. ¿Por qué vivió Matusalén 969 años? El Nuevo Testamento nos lo dice, por la paciencia de Dios. La Biblia nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios se mantuvo dando un día más y otro día más y otro día más. Dios esperó 969 años antes de enviar el diluvio, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre está esperando que más gente se salve. Y si alguien pregunta, ¿por qué Jesús no viene ahora mismo en esta época? Mi amigo, porque Dios está esperando que más gente se salve. En 2 de Pedro 3, desde el versículo 4 leemos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podría ser la razón por la que no vino ayer, porque Dios quiere que usted se salve hoy. Podría ser. Podría ser también que Dios está manteniendo la puerta abierta una vez más. Pero quiero decirle que finalmente el diluvio vino. Y aún ahora, las convulsionadas aguas de la ira de Dios están furiosamente golpeando la represa de su misericordia. Y uno de estos días, Jesucristo vendrá y será demasiado tarde para usted, como lo fue para aquellos que perecieron en el diluvio. Quiero mostrarle que el diluvio llegó cuando Matusalén murió. ¿Está listo para practicar algo de aritmética? Sé que muchos de ustedes son como yo, no me gusta la aritmética. Pero sea que nos guste o no, vamos a hacerlo de todas maneras. Leamos Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora el pequeño Matusalén nació. Su nombre significa, cuando muera, será enviado.
Vino a ser papá cuando tenía 187 años y engendró a un hijo llamado Lamec. Lamec le dio a Matusalén un nieto. Dice la Biblia, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Así que el nieto de Matusalén fue Noé. Lamec nació después de 187 años y 182 años después nació el pequeño Noé. Hay 369 años hasta el nacimiento de Noé. Matusalén ya tenía 369 años cuando vino a ser abuelo. Ahora, cuando ese nieto, Noé, tenía 600 años, vino el diluvio. Y si alguien se está preguntando que cómo lo sé, le invito a leer Génesis 7:11. Y el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Llegó el diluvio. Verá, 187 más 182 dan como resultado 369. Sume a esos 600 y tenemos 969 años. Ese día llegó el diluvio. Ahora ya entiende el significado de cuando muera ser enviado. Ahora comprende por qué Matusalén vivió 969 años, porque Dios estaba posponiendo el día de su juicio debido a su misericordia, pero llegó el diluvio. Y el día del Señor vendrá también. Como fue en los días de Noé, así será en ese día. Y yo creo que Enoc tuvo un poquito de miedo. Tenía un motivo legítimo para sentirlo. Algunos dicen, bueno, yo no creo en eso de asustar a la gente. Pues mire, yo sí lo creo. Y ojalá pudiera asustarle a usted lo suficiente, porque prefiero asustarlo para que vaya al cielo que arrullarlo para que se vaya al infierno. Jesús dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el libro de Proverbios leemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una de las marcas de los últimos días será que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Querido amigo, permítame decirle que el Dios Todopoderoso es un Dios de juicio. Pero esta verdad no le gusta escuchar a mucha gente. Se supone que no debemos pensar que Dios es un Dios de justicia y juicio, sino solo un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, infinito, inimaginable, insondable, indescriptible, glorioso amor, pero también es un Dios de justicia. Ahora, si usted dice que Dios es un Dios de amor y no un Dios de justicia, eso es solo una media verdad. Y cuando usted toma una media verdad y hace de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad no es verdad. Y aunque no lo voy a repetir, esa es la verdad. Dios le dijo a Enoc, cuando Matusalén muera, enviaré el diluvio. Y Enoc creyó a Dios y comenzó a caminar con Dios. Mi amigo, el día del juicio viene, y es mejor que usted comience a caminar con Dios. Tal vez usted me diga, pastor, no use el miedo conmigo. Muy bien. Pero ¿se ha dado cuenta que su doctor sí lo hace? Le dice, tiene que bajar su colesterol o corre peligro de muerte. Su dentista también le advierte, cepíllese bien los dientes o los perderá. Aún los expertos en tráfico usan el miedo. La policía patrullera en las carreteras lo hace. Mi amigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Entiende lo que dice este versículo? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, no el fin de la sabiduría, sino el principio. Vivimos en una generación que está siendo tranquilizada rumbo al infierno. Leemos en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Enoc fue un profeta. Sabía que el Señor vendría. Déjeme afinar el enfoque en este asunto un poco más. El Señor viene con miles de sus santos.
El diluvio se acerca. Ya viene el juzgamiento sobre esta tierra. Es mejor caminar con Dios. Amigo, si usted tiene sentido común, debería decir, lo creo. Caminaré con Dios. Fue una vida fructífera, una vida que cuenta. Todos sus juguetes pronto estarán en la basura, su carro, su casa, su ropa, sus cosas, todo, absolutamente todo, es basura prematura. ¿Qué es lo que está haciendo con su vida, por favor? ¿Cómo usted va a seguir viviendo en este día, en esta época? Déjeme hacer un resumen de todo esto. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y fue trasladado para que no experimentara la muerte. En un instante, en forma súbita, él desapareció, y por más que lo buscaron, no pudieron encontrarlo porque lo traspuso Dios. Uno de estos días le buscarán a usted, uno de estos días me buscarán a mí, y si usted piensa que todo esto suena supernatural, tiene toda la razón. Me alegra que pueda verlo desde esa perspectiva. En Lucas capítulo 17, versículos 34 y 35 leemos palabras de Jesús. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Un hombre en la cama se da vuelta para abrazar a su mujer, la almohada está caliente, pero su esposa no está. Una madre se levanta para cambiarle los pañales a su precioso bebé, pero la cuna está vacía. Los pasajeros de un avión en pleno vuelo descubren que el piloto ha desaparecido. Enoc caminó con Dios y no fue encontrado porque Dios mismo lo traspuso. ¿No es el libro de Génesis un libro precioso que profetiza con mucha anticipación la segunda venida de Cristo? ¿Es Jesús real para usted? ¿Está usted caminando con Dios? Había un predicador que tenía un lindo hijito de 2 o 3 años de edad. Un día, apurado porque tenía que asistir a una reunión, se subió a su carro y al retroceder para salir del garaje, oyó el más terrible sonido que un padre puede escuchar: un golpe y una caída. ¡Oh, no, no! Se bajó del carro, y ahí estaba el cuerpo sin vida de su precioso hijito. ¿Se puede imaginar un funeral bajo esas circunstancias? El pastor de otra iglesia vino para consolar, apoyar y ayudar a su colega, y ese padre, ese hombre de Dios, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su amigo: yo no hubiera hecho daño a mi hijo por nada del mundo. Déjeme decirle algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. El Calvario no fue un accidente, tampoco fue un incidente. Fue el regalo de un amoroso Dios, y si usted muere y va al infierno, habrá menospreciado la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y me atrevería a decir que aún el infierno es demasiado bueno para cualquier ser humano que pisotea esa clase de amor. Usted está en la tierra para caminar con Dios. Por eso vino Jesús, para que podamos caminar con Él y hablar con Él y vivir para siempre con Él. Amigo, ¿cuán real es Cristo para usted? ¿O es solo un concepto religioso que lo mantiene porque es tradicional? ¿Le ha invitado alguna vez seriamente para que Él tome el control de su vida? Si no lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora mismo. Simplemente humíllese delante de Él y diga esta sencilla oración: querido Dios, reconozco que soy pecador, que necesito ser salvado. Señor Jesús, gracias por haber pagado con tu sangre la culpa de mi pecado. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida. Solo 7 generaciones después de Adán, profetizando la segunda venida de Jesucristo. Verá, el libro de Génesis es el semillero de toda la Biblia. Puede ver el Calvario al estudiar a Abel. Y ahora ve la segunda venida de Jesucristo al estudiar a Enoc, quien proféticamente dice: el Señor viene y viene seguido por los ejércitos del cielo. Habla de ese glorioso tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a todos sus redimidos, que ahora están en el cielo con Él, de regreso a la tierra para la batalla de Armagedón. ¿No es eso algo maravilloso?
Bien, Enoc tuvo fe. ¿Dónde obtuvo esa fe? ¿Cómo la escuchó? ¿Quién le enseñó a Enoc? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? Por lo tanto, ponga atención. Este caminar con Dios empieza con fe. Todo este capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó a Dios. Segundo, el caminar con Dios no es solo una vida de fe, sino que se transforma en una vida de compañerismo. Usted da el paso de fe y camina en compañerismo. La Biblia dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y en Hebreos 11:5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc y Dios, caminando mano a mano en íntima comunión y compañerismo. Amigo, ¿tiene usted esa clase de compañerismo con Dios? Yo la tengo. Lo digo no para vanagloriarme, sino para alabar al Señor. Se lo digo, y Dios sabe que no es una exageración. Jesucristo es tan real para mí, como reales son los miembros de mi iglesia, y como son reales ustedes que me escuchan. Le conozco, Él es real para mí. El apóstol Pablo escribió, yo sé a quién he creído. Note que él no dijo, yo sé en quién he creído. Esa es la forma en que mucha gente cita ese versículo erróneamente. Pablo no quería una preposición entre él y Cristo. Yo sé a quién he creído. No dijo, yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que las sabía, pero dijo, conozco a Jesús. Usted puede saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocer a esa persona. Pero en relación con el Señor Jesucristo, usted tiene que llegar a conocerle íntimamente. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo. En Amós 3:3 leemos, andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Ya note al margen el siguiente versículo. Es uno de los grandes versículos en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quiere usted saber lo que es bueno? ¿Quiere usted escuchar algo bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios está diciendo, muestra misericordia a la gente, sé justo y camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y algunas personas dicen, bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mi amigo, si Dios lo único que quiere es servicio, Él puede utilizar ángeles. Ellos harían un mejor trabajo que nosotros, siempre obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con poder. Pero Dios no quiere un mero servicio. Por supuesto que debemos servirle, pero Él no nos creó para eso. Otros dicen, Dios quiere eruditos y quiere que aprendamos todos los hechos acerca de Él. No, pero Él sí quiere que estudiemos, porque Él es el único capaz de liberarnos. Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, Él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino. Con bravura se opondrá a las tormentas de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados, porque ¿quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? Mi amigo, ¿cuál es el problema con este ensayo de Marx? Absolutamente ninguno, en cuanto se refiere a la verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo en historia o geografía, él hubiera hecho también un excelente trabajo porque tenía una mente brillante.
Él sabía las respuestas, pero no conocía